financiero está compuesto por tres tipos de mercados diferenciados, que son el mercado de divisas, el mercado de capitales y el mercado de derivados. Los mercados financieros básicamente son espacios en los que se da lugar al intercambio de activos financieros de diferentes tipos entre diferentes agentes de mercado, compradores y vendedores que a través de intermediarios financieros pues generan una oferta y una demanda de instrumentos financieros y de activos financieros. Entonces, partiendo de este concepto de mercado, hablamos de tres mercados diferenciados. Encontramos el mercado de divisas, el mercado de capitales y el mercado de derivados. Cada uno de estos mercados está completamente diferenciados. Sin embargo, en los mercados de divisas apoyan el desarrollo del mercado de capitales y de derivados. Básicamente son la base para los mercados de capitales y de derivados. Iniciaremos entonces hablando de los mercados de divisas. Los mercados de divisas son mercados en los cuales convergen oferentes, eh, compradores y vendedores eh, con fines de intercambio de monedas de diferentes países, realizando operaciones de intercambio de diferentes monedas. Este tipo de intercambios y este tipo de transacciones pueden ser de corto al contado o a plazos. Entonces, existen dos tipos de operación diferenciados dentro del mercado de divisas, podría decirse. Unas que son al contado y otras que son a plazos. Más adelante veremos en detalle qué quiere decir cada uno de estos conceptos. Dentro de la definición general, entonces, también decimos que dentro de los mercados de divisas existe una relación y fijación directa de los tipos de cambio, es decir, las operaciones y las transacciones que se realizan en diferentes monedas impactan directamente la relación y fijación de tipos de cambio. Recordemos que cuando un mercado, en el caso de los mercados de divisas, donde se transan monedas, todas las transacciones en monedas afectan el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, una mayor demanda de una moneda va a afectar su tipo de cambio, una menor demanda también va a impactar el tipo de cambio de la moneda. Dentro del mercado de divisas hablamos de un mercado interbancario y deslocalizado. ¿Qué significa esto? El mercado de divisas es un mercado interbancario porque en él convergen los diferentes clientes, pero se hace a través de intermediarios financieros. Es decir, se pactan operaciones de clientes, de empresas, regularmente de empresas con mucha solidez, pero no lo hacen de manera directa, sino que lo hacen a través de intermediarios bancarios, que pueden ser bancos, entidades financieras comerciales u otro tipo de entidades bancarias autorizadas para este tipo de operaciones. Entonces, no se hace de manera directa, los clientes eh, pactan su negocio a través de los intermediarios. De igual manera, son mercados deslocalizados, es decir, estos mercados no tienen un punto de concentración específico, no requieren específicamente un mercado específico y pues las bondades de la tecnología y permiten que no sea necesaria un punto de encuentro para realizar la operación, sino que se puede hacer por medios electrónicos o por diferentes o a través de diferentes entidades y plataformas autorizadas desde el sistema, desde las autoridades monetarias. También se puede decir dentro del mercado de divisas, pues entonces encontramos, es un mercado que es deslocalizado y que a su vez no tiene una zona horaria definida, es decir, es un mercado que está abierto las 24 horas, en el que se transan las operaciones de compra y venta de divisas a nivel mundial. Existen unos centros financieros reconocidos, como por ejemplo el Centro Financiero de Londres, de Nueva York, de Frankfurt
y bueno, de otros países, eh, pero realmente no requiere una localización específica, ¿sí? Hay unos mercados que tienen mucha solidez y hay unos centros de negocio, unos centros financieros, sin embargo, es un mercado deslocalizado. Asimismo, todas las operaciones que se transan dentro del mercado de divisas se transan teniendo como base el dólar. Es decir, si bien es cierto, se transan muchas operaciones en diferentes divisas, siempre la moneda líder o la moneda que pesa sobre todas eh, las demás y para la conversión de las diferentes operaciones se utiliza como base el dólar. Posteriormente, este mercado de divisas lo hablaremos más en detalle. Vamos a hablar eh, de lo que corresponde lo que comprende el mercado de divisas en la siguiente slide. En el mercado de capitales, entonces hablamos de todo lo que corresponde al mercado de las bolsas internacionales, ¿sí? El mercado de capitales, y como lo dije al inicio, los mercados de capitales y de derivados se apoyan en el mercado de divisas, porque como lo mencionamos, pues las divisas mueven los tipos de cambio de los países y mueven las operaciones en diferentes monedas. Los mercados de capitales son mercados que están enfocados en el mercado bursátil, es decir, en las bolsas de valores, en la bolsa de valores, en las bolsas internacionales o llamados mercados bursátiles. Y básicamente los activos que se transan, los instrumentos que se transan en los mercados de capitales regularmente son instrumentos de deuda o de renta fija, como son los bonos, ¿sí? Entonces, de pronto hemos escuchado hablar alguna vez em, de los bonos emitidos por el Estado o los bonos Yankee o los eurobonos. Entonces, son este tipo de activos y este tipo de instrumentos se utilizan en el mercado de capitales. En el mercado de capitales hablamos de los ADRs. Los ADR son empresas extranjeras que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos. Regularmente las empresas que cotizan en bolsa siempre son empresas con una solidez financiera bastante representativa y en los mercados de capitales pues entonces se trabaja regularmente con índices, los índices bursátiles de diferentes países, bueno, especialmente de los países eh, con mayor solidez económica. En el caso de Estados Unidos hablamos del índice Dow Jones, eh, que básicamente es un índice que incorpora o que contiene el valor de las acciones de un grupo de empresas representativas de Estados Unidos, como lo son Johnson y Johnson, McDonald's, eh, bueno, se me escapan algunas, IBM. Entonces, con base en el valor de las acciones de cierto grupo de empresas, un grupo pequeño de empresas, pues se define el índice Dow Jones, que básicamente da un indicio del comportamiento de mercado y del valor de las acciones de las empresas, ¿no? Que en general está dando un reflejo de la economía desde el punto de vista del desarrollo y valor de las acciones. Existen otros índices, como el índice, pues de la zona europea, que es el Eurotop, que también concentra todo lo que tiene que ver con el valor de las acciones de un determinado grupo de empresas representativas de Europa. Entre ellas está, por ejemplo, Repsol y algunas otras empresas que cotizan en bolsa. Dentro de los mercados de capitales encontramos entonces todo lo que son instrumentos financieros de renta fija y de bonos en general. Dentro de los bonos, los más representativos son los bonos yanquis, que son bonos internacionales emitidos en dólares y colocados en Estados Unidos por instituciones internacionales que no necesariamente son residentes en Estados Unidos. En el caso de los eurobonos, también los eurobonos son bonos o títulos que se emiten por un prestatario extranjero en moneda diferente al país donde se coloca.
Estos son, digamos, los bonos más representativos dentro del mercado de capitales. No obstante, los bonos como instrumentos financieros o como títulos pueden ser emitidos tanto por el Estado en los diferentes países o pueden ser emitidos también por empresas, regularmente por empresas con una solvencia económica bastante representativa. Entonces, si bien es cierto, aquí mencionamos algunos que son los que más se transan dentro del mercado de capitales, también existen otros bonos que son bonos del Estado en diferentes países y que pues son instrumentos como tal de renta fija que están incorporados al mercado de capitales. En el mercado de derivados, eh, el mercado de derivados básicamente se enfoca en todo lo que tiene que ver con contratos de opciones que protegen a los inversores contra situaciones adversas que se puedan dar en el mercado. Es decir, eh, están enfocados en inversiones bajo razones de incertidumbre. ¿Sí? En el caso de, existe un, bueno, hay varios tipos de instrumentos dentro del mercado de derivados. Uno de ellos son las opciones, es una de los más representativos y básicamente se enfocan en proteger a los inversores contra variaciones producto de, bueno, de diferentes situaciones favorables o desfavorables dentro del mercado. Entonces lo que hacen es minimizar los procesos de incertidumbre dentro de un mercado. Existen dos tipos de opciones, las opciones de compra call, que son los derechos de compra sobre cierta cantidad de divisas en un momento futuro a un tipo de cambio determinado, y existen las opciones de venta put, en el derecho a vender cierta cantidad de divisas en un momento futuro a un tiempo de cambio determinado. Sí, es básicamente, son operaciones a futuro que lo que hacen es que tratan de cubrir los posibles imprevistos que se puedan dar a futuro sobre la variación de una divisa. Entonces, si por ejemplo alguien piensa que puede, bueno, que la divisa está muy inestable o necesitan hacer, o una empresa necesita hacer algún tipo de transacción internacional, una compra, una fusión, una compra, bueno, cualquier tipo de operación, busca algunos instrumentos financieros que le permitan cubrir cualquier desviación dentro de los mercados que puedan impactar al momento de realizar su operación financiera. Con base en esto, entonces se definen algunos instrumentos que minimizan la incertidumbre y logran captar de alguna manera los riesgos de mercado. Por eso existen ciertos tipos de opciones dentro de los mercados financieros para cubrir y minimizar los fallos o las desviaciones que se puedan dar en la compra y venta de divisas. En el caso de opciones, como lo mencionamos acá, entonces en la opción de compra estamos hablando de que se compra la opción, no se compra como tal el instrumento, sino que se compra la opción. O sea, se compra el derecho eh, de negociar cierta cantidad de divisa bajo un tipo de cambio determinado. ¿Sí? Esto lo que hace es cubrir el tipo de cambio, la variación de tipo de cambio futuro que puede haber. En el caso de las ventas put, sí, que son las opciones de venta o las put, es lo contrario. Se da el derecho, se cede el derecho de venta de una divisa también a un tipo de cambio definido. Esto lo que hace, bueno, ahora lo veremos más adelante. Básicamente este tipo de operaciones lo que buscan es cubrir, cubrirse básicamente de los temas de incertidumbre de mercado. Existe otro instrumento que es el swap y su objetivo es reducir el costo y el riesgo de la financiación empresarial y, y la característica puntual de este instrumento es que los contratos acuden al intercambio de sus pagos
de manera conjunta. Es decir, es más fácil de pronto a veces obtener una negociación en conjunto que hacerlo por separado. Se puede lograr un mejor beneficio financiero. Entonces, lo que hace el swap es reducir el costo de la financiación individual a, logrando una negociación en conjunto y logrando pues obviamente reducir sus costos. Para entrar un poco más en detalle dentro de la estructura de los mercados financieros, hay que tener en cuenta ciertos elementos importantes. Entonces, hablamos ahora mucho dentro del mercado financiero de los tipos de cambio. Entonces, es importante entender el concepto de tipo de cambio eh, y de el movimiento y lo de los elementos que están alrededor de la compra y venta de divisas para poder entender la dinámica del mercado. Por eso entonces vamos a hablar de los tipos de cambio. El tipo de cambio puede ser de tipo fijo o tipo flexible, dependiendo de cada autoridad monetaria lo define en su país. Eh, Básicamente, cuando hablamos de tipo de cambio, estamos hablando de la cantidad de unidades monetarias nacionales por las que se debe pagar eh, para obtener una unidad monetaria extranjera. Entonces, para entenderlo un poco mejor, en el caso colombiano, cuando hablamos de tipo de cambio, estamos hablando de la cantidad de pesos colombianos que debemos que requerimos para obtener una unidad monetaria extranjera, que puede ser dólar, euro, bueno, cualquier otro tipo de moneda, pues teniendo en cuenta que el dólar y el euro son las monedas de mayor se transan después del peso colombiano en el mercado colombiano. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de tipo de cambio, se definen dos tipos de cambio, bien sea fijo o flexible, según como vemos acá. Y esto dependerá de que la definición del tipo de cambio, si es fijo o si es variable, flexible, perdón, depende de los lineamientos de la autoridad monetaria de cada país. O sea, cada país tiene la libertad de definirse bajo un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible. Bueno, aquí hago una aclaración. Siempre y cuando no existan acuerdos bilaterales o acuerdos entre países para manejar algún tipo de dinámica especial dentro del mercado, ¿no? O sea, mientras no haya algún acuerdo con otro país o con una región, el tipo de cambio lo define cada país. Eh, esto, teniendo en cuenta entonces esto, en el caso del tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo, bueno, es un tipo de cambio que se fija, un tipo de cambio que no varía, ¿sí? Independiente de la oferta y la demanda de las divisas. El tipo de cambio flexible es un tipo de cambio que fluctúa conforme se va dando la oferta y la demanda de divisas en un país y esa fluctuación se da dentro de unos márgenes, un margen inferior y un margen superior. Eso es lo que se conoce como banda cambiaria. Entonces, durante esa fluctuación se da producto de que o hay muchas divisas o hay pocas divisas, entonces eso da que el tipo de cambio suba o el tipo de cambio baje respecto a una divisa, es respecto a una moneda. Cuando hay esa fluctuación, cuando se permite esa fluctuación, estamos hablando de un tipo de cambio flexible, ¿sí? En ocasiones sucede que pueden haber desequilibrios del mercado, es decir, puede haber mucha oferta y poca demanda o lo contrario, pueden haber casos en los que la demanda y la oferta no estén equilibradas y el tipo de cambio o puede dispararse o puede bajar mucho. Entonces, esto implica que deben hacerse intervenciones por las autoridades monetarias. Cuando hablamos de autoridades monetarias, hablamos de la autoridad que tiene los lineamientos financieros dentro de un país. En el caso colombiano, por ejemplo, la autoridad monetaria es el Banco Central o el Banco
el Banco de la República en Colombia. Los bancos centrales son los bancos o la autoridad monetaria en cada país. En el caso colombiano es el Banco de la República de Colombia, que es el que define la política monetaria dentro del país. Entonces, con base en la definición que se dé del tipo de cambio, si va a ser un tipo de cambio que se permite que fluctúe con base en la oferta y la demanda que se dé de las divisas, pues teniendo en cuenta que puede fluctuar, también hay momentos donde hay que intervenir, ¿sí? Porque la demanda y la oferta eh, pueden actuar de manera de acuerdo al mercado, pero en algún momento pueden haber desequilibrios y es ahí donde deben haber intervenciones por parte de la autoridad monetaria, ¿sí? Eh, Intervenciones quiere decir que pueden ingresar, o sea, puede inyectarse más divisas o puede, por el contrario, contraerse la cantidad de divisas dentro del mercado. Entonces, ese tipo de controles lo hace el Banco Central de cada país. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando hay alguna venta o alguna fusión de alguna compañía muy grande dentro de un país o dentro de una zona económica, bueno, hablemos aquí específicamente de un país, cuando hay una operación financiera por una compra o una venta de una empresa que es o sea, representa una suma muy importante de dinero que mueva muchas divisas, pues este tipo de operaciones tienen que evaluarse muy bien frente a la oferta y la demanda que está teniendo el país en ese momento para evitar que el tipo de cambio se vaya a ver impactado, ¿sí? Este desarrollo digamos, de estos análisis y de estas decisiones de incorporar más divisas o de sacar del mercado divisas, pues hacen parte de la política monetaria y hacen parte de las decisiones que toma la autoridad monetaria en cada país, en este caso el Banco de la República para Colombia. Teniendo en cuenta entonces los tipos de cambio, eh, hablamos de la teoría de la paridad del poder adquisitivo. La teoría de la paridad del poder adquisitivo es una de las principales teorías que eh, desarrollamos en los temas de mercados internacionales y de comercio exterior, todo lo que tiene que ver con finanzas internacionales. Incorpora el concepto de la paridad de poder adquisitivo, porque esta teoría es la teoría que apoya los cambios dentro del tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, en la teoría, en el movimiento y en el comportamiento de los tipos de cambio, pues hay unas determinadas explicaciones al comportamiento de mercado y eso es lo que se trabaja en teoría de paridad de poder adquisitivo. ¿Qué pasa cuando el precio de, de un bien en un país es diferente frente al otro? ¿Cómo se hace la conversión? Y todo esto, esto se estudia a través de la teoría de paridad de poder adquisitivo. La teoría de paridad de poder adquisitivo está enfocada en la variación de precios de los diferentes países, ¿sí? Y cómo esa variación de precios eh, en condiciones de libre comercio y no teniendo en cuenta temas como costos de transporte u otros costos asociados, bajo condiciones normales, los precios de los bienes deberían ser iguales independientemente de la moneda en la que estén expresados. Entonces, existen tres enfoques dentro de la teoría de paridad de poder adquisitivo. La primera es la ley del precio único, donde hablamos de un solo bien, es decir, aquí la ley de precio único lo que explica es que dado un determinado bien, la cantidad monetaria que se debe pagar por ese bien expresado en otra moneda debería ser el mismo. Dicho en otras palabras o para entenderlo un poco mejor con un ejemplo, eh, si supongamos en Colombia se compra una lavadora con 500.000 pesos, ¿sí? A precios colombianos hablamos de que una lavadora vale 500.000 pesos en Colombia.
Si yo hiciese, en un caso hipotético, la conversión de la equivalencia en euros, eh, debería, con ese equivalente en euros, comprar la misma lavadora en España, por ejemplo. Entonces, la ley de precio único se enfoca en el comparativo de un bien frente a su precio en el mercado local o en el mercado nacional, el cual debería ser igual en el mercado extranjero, ¿sí? Esto en la realidad, por ejemplo, para el caso que estamos dando, para el ejemplo que estamos dando, no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la conversión de 500.000 pesos bajo el tipo de cambio actual a euros, pues la cantidad de euros probablemente no nos alcanzaría para comprar una lavadora en España. Entonces, ahí, por ejemplo, no se cumpliría la ley de precio único. En condiciones normales, esta ley debería cumplirse, ¿sí? Para que exista esa paridad. Recordemos que paridad, cuando hablamos de paridad estamos hablando de igualdad y cuando hablamos de poder adquisitivo pues estamos hablando de la capacidad de compra como tal. En el ejemplo, desde el punto de vista del enfoque absoluto, en cambio, estamos hablando de una cesta de bienes. Entonces, cuando hablamos de la cesta de bienes, estamos hablando del nivel de precios de dos países eh, en términos de una misma moneda, ¿sí? Aquí hacemos un pequeño ejemplo de una cesta de bienes desde el enfoque de teoría de la paridad del poder adquisitivo absoluto. Hablamos de comparativos desde cestas de bienes. Entonces, en el nivel de precios de dos países se igualan cuando los precios se expresan en términos de una misma moneda. Entonces, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, aquí damos un ejemplo. Aquí tenemos, si una cesta en Colombia, por ejemplo, vale 200 pesos, bueno, pongámoslo aquí en dólares. Si una cesta vale $200 y esa misma cesta en España se compra en 160 euros, pues entonces la diferencia, que en este caso es de 1,25, me estaría diciendo que hay un mayor poder adquisitivo sobre el dólar, o bueno, sobre en este caso el peso, frente al dólar, frente al euro. Siempre se va a cumplir esta ley siempre y cuando el tipo de cambio real sea igual a 1. ¿Sí? Cuando hablamos de que el tipo de cambio real, la TCR, es igual a 1, estamos diciendo que hay paridad, que hay equilibrio, ¿sí? Que un precio que es indiferente para el consumidor comprar en un país que comprar en otro país. Si la teoría dice que si por ejemplo es más barato comprar en un país que en otro, pues el consumidor y lo que compra en ese país, venderlo en otro país a otro precio. Ahí es donde aparecen lo que se denominan en el mercado los árbitros o la ley de arbitraje, que hace que el mercado se equilibre a través de árbitros que aprovechan las diferencias entre tipos de cambios y lo que finalmente hace esto es que haya un nuevo equilibrio dentro del mercado de compra y venta y de los precios de los precios de los productos. Entonces, si se cumple la TCR, ¿no? Que estamos diciendo que es igual a 1, para un consumidor va a ser igual comprar, por ejemplo, para volver el ejemplo de la lavadora, comprar una lavadora en Colombia va a ser igual que si la compra en Estados Unidos, ¿sí? Siempre y cuando la TCR se cumpla. Si está por encima o está por debajo, pues entonces va a ser más deseable comprarla en el país donde el poder adquisitivo sea mayor. En el caso del enfoque relativo, hablamos de la relación de variación de precios y tipos de cambio de una cesta de bienes. La diferencia básica entre el enfoque absoluto y el enfoque relativo es que la variación, la teoría desde el enfoque relativo incorpora
las diferencias de tipo de inflación, es decir, las variaciones de precios. Mientras que la teoría de paridad absoluta estamos básicamente hablando de la variación de precios. En el relativo estamos hablando de los precios, pero también estamos incorporando las variaciones dadas por la inflación. Esa es la gran diferencia que existe en uno y en el otro enfoque, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces esto, con base en esta dinámica y con esta estructura de tipos de cambio, pues entonces los mercados se mueven, los mercados financieros se mueven con base en los tipos de cambio, ¿sí? Los tipos de cambio van a estar eh, afectando la oferta y la demanda de las divisas y de todos los instrumentos financieros que se transan dentro de los mercados financieros. Dentro del tipo de cambio existen dos tipos de cambio diferenciados, que dijimos que si bien puede ser un tipo de cambio fijo o flexible. Asimismo, también el tipo de cambio dentro de los mercados financieros puede ser directo o puede ser indirecto. Cuando hablamos de un tipo de cambio directo, estamos hablando que la unidad monetaria nacional en la que se intercambia por una unidad monetaria extranjera, ¿sí? Y cuando hablamos de tipo de cambio indirecto, estamos hablando de lo contrario, es decir, para entenderlo un poco mejor, la unidad monetaria nacional en nuestro caso es el peso. Entonces sería el tipo de cambio directo sería la moneda nacional, el peso, que se intercambia sobre la moneda o la divisa sobre la cual estemos transando, bien sea dólar, euro o cualquier otro tipo de moneda. El tipo de cambio indirecto hace una formulación inversa. ¿Eso qué quiere decir? Primero tomaría el valor monetario de la moneda extranjera y sobre la moneda local o la moneda nacional. Esa es la diferencia entre una y otra moneda, ¿sí? Eh, Esta es la estructura básica con la que se mueve el mercado financiero y con la cual entonces pasamos a hablar ahora de las operaciones que se transan dentro del mercado de divisas. Los mercados de divisas, como lo mencionamos inicialmente, manejan dos tipos de operaciones, que son las operaciones spot o las operaciones de contado o las operaciones a plazos. Las operaciones de contado son las operaciones que se transan del día, ¿sí? Las operaciones del día a día, es decir, la compra y venta de divisas en un día X. Puede ser, o sea, las operaciones que se transan el día de hoy de compra y venta de divisas. Esas son las operaciones spot que se negocian a tipo de cambio del día. Las operaciones, existe otro tipo de operaciones que son las operaciones que se transan eh, como tipo forward, que son las operaciones a plazos. Las operaciones a plazos, su característica es que se define un tipo de cambio al día, pero la negociación solo se hace efectiva mínimo 2 días después de haberse hecho la negociación. Para hacer un poco más claro, para hacerlo un poco más claro, vamos a ejemplificar cada caso. Entonces, en el caso de operaciones spot, que son operaciones del día, estamos hablando del mercado de divisas. Recordemos que ahí en el mercado de divisas lo que estamos haciendo es comprar y vender divisas, ¿sí? En el caso de spot, cuando hablábamos de operaciones spot, estamos hablando de operaciones al día. Y hagamos un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Supongamos una persona que vive en Colombia y que se quiere ir de viaje, no sé, a Europa, a España, ¿sí? Si su tipo de, esta persona para poder viajar, pues, o sea, para poder consumir en el otro país, pues entonces comprará eh, unos euros para poder viajar. Esa compra que hace esos euros en un día a través de un banco, puede ser, o en de una entidad financiera, compra unos euros a un tipo de cambio específico y
da unos pesos y por esos pesos recibe unos euros, en este caso. Entonces, si partimos de que, por ejemplo, ese día en el que fue a hacer la operación o la compra de esos euros, había un tipo de cambio de 0.0029, que es la relación peso-euro, en este caso, eh, la operación, si se hace el mismo día y es el tipo de cambio de ese día, es una operación spot, es una operación que se está haciendo al día. Y por esos 2 millones de pesos, él recibirá a ese tipo de cambio 580 euros. ¿Sí? Esa es una operación spot. En el caso de las operaciones forward básicamente están enfocadas en cubrir eh, los posibles desviaciones del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si una empresa que es importadora o que es exportadora, que tiene que hacer operaciones en euros o en dólares, ve que el tipo de cambio está subiendo, entonces puede y va a hacer una operación dentro de unos 2 o 3 meses, o bueno, en un tiempo definido, pues para cubrir las variaciones posibles del tipo de cambio, puede pactar la operación hoy al tipo de cambio de hoy, previendo cubrir cualquier cambio que se pueda presentar de manera futura en el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo claro de ello. Por ejemplo, una empresa española que compra, que hace una compraventa de euros a cambio de dólares, ¿sí? Entonces está comprando una empresa que está en España, eh, tiene 1 millón de euros y a cambio de esos euros, pues va a cambiarlos por dólares dentro de 3 meses. Y esa operación la está realizando hoy a un tipo de cambio de 1.25, ¿sí? Posteriormente, pasados 3 meses, eh, pues se intercambia, ya se hace efectiva la operación y por lo que pactó a ese tipo de cambio, pues le dan el equivalente en dólares, que en ese caso son 1.250.000. Si el tipo de cambio al momento de realizar la operación, por decir algo, pero no, la operación se hizo ahora, en julio, ¿sí? Y lo pactaron a este tipo de cambio. Entonces, ahora, a este momento, hicieron el negocio, pero no han hecho efectiva la operación, es decir, no han recibido el dinero, ni han entregado todavía los euros. Entonces, pactan el negocio como tal, pero no se ha hecho efectivo sino hasta 3 meses después. 3 meses después, julio, agosto, septiembre, quiere decir que en septiembre hicieron la operación. O sea, ya reciben los dólares y ellos pagan esos euros. Si al momento de realizar la operación, por ejemplo, el tipo de cambio bajó a 1,20, ya no era 1,25, sino que era 1,20, pues entonces esta empresa se ganó la diferencia que hubo de tasa de 50.000 dólares, ¿sí? Entonces, este tipo de operaciones operaciones forward, se hacen regularmente para cubrir las diferencias eh, de tipo de cambio que se puedan dar, previendo temas de incertidumbre, de riesgos, bueno, dependiendo de cómo esté el mercado, ¿sí? Entonces, si una empresa quiere hacer una operación y dice, no estamos seguros que vaya a cambiar el tipo de cambio o que estén pensando que pronto va a cambiar el tipo de cambio, pues pueden realizar este tipo de operaciones. Existe algo en economía, en el mercado de divisas, que se explica a través del efecto Fisher. El efecto Fisher básicamente habla de las relaciones entre los tipos de interés frente a la relación en los tipos de cambio. Entonces habla de que los tipos de interés tienen una incidencia sobre los incrementos o las variaciones en los tipos de cambio de una divisa. El efecto nacional se divide en dos tipos de efecto, el efecto nacional y el efecto internacional. Aquí lo tenemos que cambiar. Este es efecto internacional. Cuando hablamos de efecto nacional, entonces hablamos de los efectos del tipo de la tasa de inflación sobre el tipo de interés nominal. ¿Cuál es la explicación básica que da Fisher? Bueno,
Si bien es cierto que el tipo de cambio depende de la oferta y demanda de las divisas, también los tipos de interés de los países afectan ese movimiento de divisas, ¿sí? Afectan el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más claro, si una persona, bueno, si los tipos de interés para el caso de una empresa, ve que si una empresa se quiere financiar y ve que el tipo de cambio, que los tipos de interés en Colombia no le favorecen, entonces sale y busca en el exterior financiamiento a tipos de interés de otros países, pues entonces ahí se van a mover los tipos de interés. Y esos cambios en el tipo de interés van a afectar ¿qué? Van a afectar el tipo de cambio. ¿Sí? Esos cambios en el tipo de interés afectan el tipo de cambio. Esa relación es la que estudia Fisher, en el efecto Fisher. Entonces, en el efecto nacional hablamos de que los tipos de inflación generan efectos sobre el tipo de interés nominal. ¿Sí? Y en el efecto internacional, hablamos de que ante un incremento del tipo de interés, se generan a largo plazo incrementos en el tipo de cambio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa relación entre, entre financiamiento nacional y financiamiento internacional que mueve tipos de cambio, pues necesariamente me va a mover me va a mover el tipo de cambio y me va a afectar la oferta y demanda de divisas. Ese es el efecto Fisher, un efecto nacional a través de la variación de inflación sobre el tipo de interés, y el efecto internacional, que es un incremento del tipo de interés eh, generado por incrementos en el tipo de cambio a largo plazo. Perdón, genera incrementos en el tipo de cambio a largo plazo. Entonces, con esto concluimos esta sesión. Esta es la estructura general sobre la cual se definen los mercados financieros. Ya con esto, bueno, ya finalizando esta sesión, encontrarán ustedes en su plataforma la evaluación acumulativa que comprenderá los temas que hemos visto en estos 3 módulos. Gracias.